Quisiera preguntarte acerca del tema de la Tierra hueca, la Antártica y los nazis. La pregunta que se presenta es, ¿la Tierra está hueca en su aspecto físico 3D tal como se postula en diferentes informaciones? Hasta el momento todas las teorías sobre la llamada Tierra hueca se basan en la idea de que nuestro planeta es un esferoide que rota sobre sí mismo y gira alrededor de un sol siguiendo una órbita. Según estas teorías, este esferoide podría estar hueco y existir allí dentro un mundo desconocido sobre el cual se tejen muchas conjeturas avaladas o sostenidas por una serie de hechos cuya comprobación siempre ha sido dudosa. Dentro de todas estas teorías referidas a la Tierra hueca no existe ninguna que suponga o que acerque la idea de que lo dicho anteriormente no sea cierto y que la realidad es que los seres humanos estamos viviendo dentro de un holograma. Por lo tanto, para encarar el tema de la Tierra hueca desde esta idea, tenemos que disponernos a flexibilizar nuestra mente dejando de lado las teorías preexistentes y permitirnos en principio aceptar como posible que este mundo en que vivimos es un holograma. Antes de tratar de acercarte una respuesta, permíteme hacer el siguiente comentario. Cuando un ser humano está dispuesto a develar lo que contempla como la verdad oculta, es porque dentro de sí mismo existen indicios que lo llevan a pensar que la vida que se desenvuelve en su entorno dista mucho de lo que su nivel de conciencia observa, razona y acepta como creíble o potable a su entender. Si analizase detenidamente cuáles son los lugares geográficos que visita a lo largo de su vida, se daría cuenta que sus condiciones económicas, su tiempo y trabajo solo le permiten movilizarse hacia determinadas regiones geográficas o países que lo ligan con sus obligaciones y compromisos personales, pero dentro de él no puede negarse la inquietud de replantearse, ¿qué sentido y objetividad tiene lo que hace cada día de su vida? Debería existir un equilibrio entre el tiempo que demandan sus responsabilidades con su limitado tiempo de descanso y recuperación psicofísica. Quizás su tiempo de trabajo y quehaceres diarios no son una equivocación por parte del sistema gubernamental planetario como él lo cree, sino que se trate de un operativo impuesto, que controla su tiempo personal para que no se desvincule de sus quehaceres mundanos y no disponga de momentos libres para estar consigo mismo y sienta la inquietud de indagar sobre determinados interrogantes como lo son la presencia de seres alienígenas dentro de este mundo, su relación oculta con determinados gobiernos, sus secretos, acuerdos y temas tan puntuales que sin explicación alguna involucran a ciertas potencias gubernamentales con determinadas áreas geográficas como la Antártica. Tú me has preguntado sobre la Antártica. Solo quiero decirte que este no es un viaje de aventura en el que los seres humanos 3D se sienten con el derecho de alistarse a voluntad, para encaminarse en un viaje del cual no saben si tienen regreso, si no se fue invitado a pisar el territorio antártico. Desde la óptica humana 3D, la Antártica encierra demasiados misterios que ha cobrado la vida de personas que estuvieron a punto de develar lo que allí acontece desde hace mucho tiempo, algo o alguien estaba al tanto de sus movimientos, de sus contactos y plan de trabajo, que llevó a tener que silenciarlos tras sus muertes o desapariciones del entorno social. El ser humano 3D que habita la superficie del holograma Tierra, antes de emprender esta búsqueda, lo primero que debe preguntarse es, ¿existe la Tierra hueca? ¿Es esta la idea correcta? ¿Qué entendemos por Tierra hueca? En este mundo se ha estado manejando dos informaciones distintas en relación a este tema, una que es la convencional y la otra es la extraoficial a la que no se tiene acceso. Tanto en una como en la otra la idea siempre sigue siendo la misma. Negar la existencia de seres provenientes de otros mundos que llevan una vida paralela a la humana. La confirmación sobre esta realidad oculta es la que intento transmitir desde hace 3 años en la red. Es sumamente necesario que los seres humanos reconozcan que lo que han venido aprendiendo como leyes físicas, mediciones, comportamiento de la materia, etc., tan solo se refieren a un mecanismo de seguimiento lineal a favor del tiempo y del espacio. Estos parámetros científicos han sido habilitados para el uso cotidiano y metódico de los habitantes de la superficie del holograma Tierra, los mismos no son útiles para tomar medidas, distancias y precisar kilómetros en territorios geográficos o zonas marítimas que están fuera del efecto de la gravedad y del espacio-tiempo. Quizás esto les explique a muchos de vosotros el por qué les es tan difícil lograr calibrar las medidas o aplicar teorías físicas que la misma ciencia terrestre ha enseñado, para poder determinar con precisión geográfica y dimensional lugares que son de sumo interés para el ser humano 3D, como lo es la llamada Tierra hueca o ciudades intraterrenas. Para entenderlo mejor, convencionalmente los seres humanos manejan conceptos científicos y escalas de medición que distan de un conocimiento extremadamente avanzado existente en este universo en cuanto al comportamiento de los átomos y de la energía en sus distintos niveles de densidad o de sutilidad.
La matemática, geometría y leyes universales difieren notablemente según el espacio cartográfico espacial que se habite o se desee modificar para montar sobre él anclajes dimensionales en el que se puedan construir mundos artificiales. El globo terráqueo que llega a nuestras manos muestra gráficamente lo que debemos aprender como cartografía planetaria, pero que esa sea la precisa no podemos afirmarlo porque para quitarnos las dudas tendríamos que recibir un permiso para ingresar a una de las fuerzas armadas de una de las 5 potencias mundiales, como lo son USA, Alemania, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Y ponernos en contacto con las autoridades a cargo para solicitarles que nos muestren las reales cartografías que tienen en su poder, que nos permitan volar por todo el territorio planetario, incluyendo el mapa completo de las rutas aéreas que solo ellos tienen permiso de volarlas. Solo así, nuestras dudas y suposiciones quedarían resueltas, nos daríamos cuenta que instituciones como la NASA depende de un organismo extraoficial que oculta y resguarda información altamente secreta y que tiene a su cargo tergiversar absolutamente las pruebas sobre lo que se fotografía del espacio exterior y de cómo se ve este mundo realmente. Los continentes América, Europa, Asia, África y Oceanía con sus rutas marítimas y aéreas se encuentran interconectados entre ellos. Forman parte de una cartografía local en el que son agrupados los ciudadanos de la superficie y controlados en sus desplazamientos por los distintos territorios. Ello facilita conocer la dirección de sus destinos, comunicación e interacción a donde vayan. Tal libertad y disponibilidad los seres humanos no la tienen para trasladarse hacia el Polo Norte o hacia el Polo Sur. Salvo algunos pequeños contingentes militares y científicos. Por razones climáticas ambos polos están excluidos de las rutas transitables. Los seres humanos 3D antes de preguntarnos si existe la Tierra hueca deberíamos cuestionarnos, ¿qué son y cómo son los polos? Para comprender su cartografía real debemos ser flexibles mentalmente y permitirnos como posible una nueva información. En el hemisferio sur a partir del paralelo 55 se da comienzo a un pronunciado declive del relieve continental que termina en forma aplanada hacia el polo. Lo mismo ocurre en el polo norte a partir del meridiano 75. Es decir que el esferoide que es nuestro planeta es más achatado en el polo sur que en el norte. Física y dimensionalmente en ambos polos a partir de un determinado paralelo comienza a desarrollarse un nivel dimensional más sutil también perteneciente a la 3D, pero que se sitúa fuera de la cartografía dimensional de la 3D en la que se encuentra el resto del planeta. Esta situación comienza a hacerse manifiesta a partir del paralelo 75 en el hemisferio norte y paralelo 55 en el sur, acentuándose la existencia de una diferencia en los niveles dimensionales a medida que nos acercamos a los polos. Ya en estas regiones polares coexisten dos niveles dimensionales de la 3D. Uno que corresponde a la 3D en que vivimos y otro más sutil totalmente definido y tan real como el anterior, 3DS. La extensión territorial de estas áreas bajo este nivel dimensional sutil está protegida en su entorno por el mar cuyas aguas comienzan a tener otro comportamiento en sus átomos, los mismos cambian la situación electromagnética del lugar alterando la gravedad y el eje magnético del holograma Tierra. Ello explica el por qué las brújulas, tecnología, medios de transporte, escalas de medición, leyes físicas convencionales no son útiles para manejarse en estas regiones. Por lo tanto, las mediciones hechas y sus respectivas representaciones en mapas no responden a la realidad. A medida que se va entrando en la 3D comienza a aparecer un nuevo mundo que se desarrolla en un nivel más sutil de la 3D, la masa voluminosa oceánica notoriamente disminuye a medida que se va aproximando a la región territorial de cada polo hasta convertirse en aguas extremadamente mansas y quietas que son las costas de un territorio físico en otra dimensión. El clima tiene particularidades muy específicas, la atmósfera que se respira tiene otros componentes que la hacen ser habitable y reconstituyente para los posibles habitantes del lugar. El área del Polo Norte no es vasto en su extensión territorial, se aproxima al tamaño de España. Su relieve es menos sinuoso, tiende a ser más plano con ríos y paisajes muy agradables. El área Polo Sur tiene una extensión territorial que supera al continente europeo, siendo la parte central de su territorio la de mayor relieve en su topografía con lagos, bosques y con dos mares internos. En ambos polos, existe una diversidad de flora y fauna que los seres humanos nunca han visto. El agua en su interior es bebible y muy rica en propiedades curativas y regenerativas.
Tanto el agua de los ríos como el de los dos mares internos tienen múltiples particularidades, ya sea para el uso de sus habitantes como para aplicaciones tecnocientíficas. Obviamente ambas áreas no aparecen en la cartografía que manejamos porque están en otro nivel dimensional. ¿Existe vida inteligente y humana en los polos en este nivel dimensional? Sí, existe. Cada continente polar cuenta con ciudades altamente modernas y tecnificadas montadas sobre terrenos elegidos en la superficie, para que éstas no interfieran con el pase físico y aéreo que circula continuamente. ¿Cómo es la vida en estos continentes? Para comenzar, sobre la superficie de ambos polos la actividad es permanente, los humanos que arriban del holograma Tierra mantienen amistad y vinculación afectiva con seres altamente evolucionados provenientes de 3 constelaciones: las Pléyades, Orión, Lacerta, situada a unos 20 grados al este de Deneb según cartografía astronómica existente. Con humanos híbridos que en fisonomías son parecidos a la de nuestra raza. Caminan libremente moviéndose a distintos lugares dentro del territorio polar, vuelan con sus vehículos por la zona y aquí cabe señalar lo siguiente. Los humanos del holograma Tierra que son convocados para ser alistados, preparados y seleccionados para que formen parte de sus colonias tendrán a su alcance todos los beneficios tecnocientíficos, médico, bienestar, custodia y protección por parte de los habitantes que cuidan el ingreso a esta dimensión. Ello implica que los humanos seleccionados serán incorporados a la flota aérea espacial, marítima y terrestre, por lo tanto en ambos polos se encuentran asentamientos de bases militares de las primeras potencias mundiales del holograma Tierra, con permisos concedidos que incluyen científicos, contactados, aficionados al estudio de la energía, médicos, ingenieros, biólogos, geofísicos, arquitectos etc. ¿Existe la Tierra hueca? Podemos decir que existen 2 realidades dimensionales distintas pertenecientes a la 3D ensambladas, cada una con su vida propia. Una que es el holograma físico en que vivimos con su masa física, mares y atmósfera. Otra realidad más sutil también con masa física, mares y atmósfera que se desarrolla en otra realidad dimensional y que constituye un área restringida para la mayoría de los humanos de la superficie de la Tierra. Este nivel dimensional más sutil de la 3D que se desarrolla en la superficie polar indicada del planeta se comunica y continúa por un orificio situado en los polos, con una esfera holográmica 3DS ensamblada en el holograma Tierra y más pequeña que esta. Para ser más claros, imaginemos una esfera compacta que es el holograma Tierra situado en la 3D. Sobre esta esfera ensamblamos otra esfera holográmica más pequeña de un nivel dimensional más sutil que la anterior, 3DS. Ambas pueden coexistir sin molestarse porque participan de distintas realidades dimensionales. La esfera sutil tiene un diámetro de aproximadamente 24 kilómetros menos que el diámetro del holograma Tierra. Esto implica que a 12 kilómetros de la superficie de nuestro holograma Tierra está ensamblada la esfera holográmica 3D sutil. Esta esfera holográmica sutil está montada por medio de un anclaje dimensional con forma de cilindro luminiscente con salida al espacio exterior por ambos polos de un diámetro de 6 kilómetros. Dentro de este anclaje dimensional y en el centro de la esfera se sostiene una esfera de energía a manera de un sol central, alineado y calibrado por 4 ejes magnéticos que lo mantiene imantado y en movimiento. Este sol alimenta con su energía las ciudades y bases que se desarrollan en la cara interna de la esfera holográmica 3D sutil. La cara interna de la esfera holográmica sutil presenta una topografía en la que la materia de que está hecha ha sido reducida en su densidad al estar fuera de la acción del tiempo y gravedad. El suelo y el relieve presentan distintas variaciones según el clima y a la acción directa del agua que corre a modo de vertientes, cascadas o ríos en la superficie territorial. La topografía y el relieve al estar bajo el efecto de otras leyes universales son moldeados bajo otros parámetros de comportamiento en relación a la materia y a sus átomos, dándole una textura particular al suelo holográfico sutil. No existen plataformas continentales sino más bien zonas llanas o de relieves altos conectados entre ellos por numerosos pasadizos y puentes aéreos que dimensionalmente delimitan las ciudades intraterrenas con sus respectivos nombres y habitantes. La flora y la fauna han sido traídas de sus mundos, como determinados minerales y materias primas. Cabe señalar que en este mundo no existe el día y la noche, la energía de su sol central genera una atmósfera ajustada a las condiciones de vida que esas razas requieren física y energéticamente como su hábitat natural. El aire que existe dentro de ella está compuesto por átomos que contienen cargas moleculares, sin materia lo que las hace ser ágiles, renovando permanentemente la oxigenación del hábitat. ¿Qué función cumple este holograma sutil ensamblado en el holograma Tierra?
Tras lo sucedido en el período 2024, se sintió la pérdida del verdadero planeta Tierra, ya que este prácticamente había quedado devastado. Las razas opositoras habían descubierto que en su interior yacía un núcleo de energía luz al que consideraron sol interno, y por las características que tenía, dedujeron que ese astro interno era el que le daba vida a la cobertura energética externa, la cual era maciza y compacta, dándole su aspecto de planeta físico. Intentaron extirpar el sol central del interior de la Tierra original, pero no pudieron extraerlo. Este hecho los llevó a tener que cubrir con una carcasa metálica lo que había quedado como planeta físico para asegurarse que el hallazgo estuviera bajo sus dominios. Desde ese entonces hubo un antes y un después que terminó con la construcción de una ciudad metálica que situaron en la 2D, que en su interior aprisionaría a lo que quedaba de la masa física del planeta Tierra original con su sol interior. Desde esta ciudad crearon una maqueta holográfica cuya composición física en sus distintos estados de la materia representase en fisonomía al viejo planeta Tierra, con la diferencia que este sería macizo y compacto, estaría ubicado en un nivel dimensional de la 3D más denso que el original planeta Tierra y por lo tanto más cercano a la 2D. Quedó constituido así el actual holograma Tierra, que sería el hábitat de los humanos 3D y 2D. Reservaron las áreas polares, en el norte a partir de los 75 y en el sur a partir de los 55, para desarrollar allí un nivel dimensional de la 3D más sutil, 3DS, donde los alienígenos desarrollarían sus actividades. Las bajas temperaturas y el clima extremo desarrolladas en esas áreas de la 3D los protegerían de la curiosidad humana. A su vez les permitiría controlar la entrada de los humanos 3D que ellos considerasen necesarios. Este nivel dimensional 3DS desarrollado en los casquetes polares, según vimos anteriormente, se comunica directamente con el espacio exterior. Ante la necesidad de contar con mayor espacio para sus actividades, crearon un holograma esférico a manera de planeta del mismo nivel dimensional 3DS y lo ensamblaron dentro del holograma Tierra, conectándolo con el espacio exterior por medio de dos orificios ubicados en el centro de los casquetes polares de la 3DS. La vida en este planeta 3DS se desarrolla interiormente. Para ello ubicaron un punto energético a manera de sol en el centro de la esfera, según lo comentado anteriormente. Este planeta holográfico sutil más las áreas de los casquetes polares, por pertenecer a la 3DS, constituyen una unidad y es lo que se ha dado en llamar la Tierra hueca, dado que cuando es permitido el acceso a ella, parece que la realidad se transformara y se entrase a otro mundo. En realidad esta idea es correcta, se trata de otro mundo. La Tierra hueca pasó a convertirse en el segundo planeta Tierra, en el que se llevaría una vida paralela y del mismo estilo al que se habitaba en la verdadera Tierra. Más allá de haber querido reproducir el hábitat planetario, atmosférico y ecológico del planeta original, la Tierra hueca es la llave de seguridad que garantiza la supervivencia de las razas no benevolentes que, ante el peligro de quedarse sin territorio en este universo 1, se han equipado de un planeta artificial que les sirve de vehículo dimensional por el cual pueden arribar a otros cosmos, en el caso que la derrota para ellos sea irreversible. La Tierra hueca se encuentra incrustada en un anclaje dimensional que la conecta directamente con el presente continuo. A su vez, este anclaje se mueve en el mismo sentido de una galaxia para hacer constante la frecuencia vibratoria del mismo, para contraerse y dilatarse cada vez que deba expulsar hacia el espacio exterior el excedente de la energía del Sol central de la Tierra hueca, siendo el orificio en los polos las fugas de escape que se abren y se cierran simultáneamente. Este mecanismo es necesario para evitar recalentamiento dimensional, de lo contrario, producirá fuertes alteraciones en la temperatura atmosférica de la Tierra hueca, ocasionando problemas ecológicos y ambientales que afectarían a sus habitantes, no excluyendo en estas medidas de prevención las actividades y producciones que se realizan en la Tierra hueca. ¿Qué necesidad habría de crear una segunda Tierra? Más allá de construir una nave planeta para realizar un pase dimensional de apuro, el segundo objetivo es reproducir la vida que originariamente se llevaba en este sistema solar, poder moverse, trasladarse en sus vehículos y hacer libremente sus arribos, comercializar e intercambiar tecnología de última gama, frecuentarse entre las razas, cómodamente, sin tener que cuidarse del avistamiento de los humanos de la superficie del holograma Tierra. Para las razas no benevolentes, la creación de un mundo artificial compacto por fuera y hueco por dentro les resolvió eternamente sus problemas, y por ello viven cuidándose que ningún humano sin sus permisos llegue hasta sus umbrales dimensionales, sea por territorio o por mar, hasta sus aposentos, y acceda directamente al interior del holograma 3DS, se entere de esta cara oculta, regrese a su mundo y entere a la humanidad de lo que vio, con las suficientes pruebas para que no se dude de él.
¿Qué habitantes se encuentran dentro de ella? Los seres que habitan en la Tierra hueca, son los mismos que se encuentran en la superficie de los polos, entre ellos están organizados y se distribuyen sus funciones para llevar adelante sus mandatos y prever que ningún humano del holograma Tierra tenga acceso a la Tierra hueca sin previo haber sido invitado y registrado por ellos. La población de mayor dominio es la raza ex-pleyadiana, son los rubios altos de muy buen porte, están a cargo de la comandancia y supervisión de la Tierra hueca, los acompañan humanos híbridos de 5 clases, varios genotipos de lagartos y reptiles con fisonomía humana, que son los que conforman una de las razas de mayor linaje, las clases alienígenas que siguen son variadas, entre ellas se encuentran las que tienen libre tránsito sobre la superficie de la holografía planetaria y ocupan terrenos geográficos específicamente montañosos, valles, océanos y lagunas. Estos seres altos y rubios, son los que eligen a los humanos del holograma Tierra para integrarlos a su sociedad, envían a sus contactos humanos a que los representen en su nombre y los preparen para su viaje a la Tierra hueca. Desde el primer encuentro estas personas son asistidas a nivel consciente, meditativo o onírico para dar inicio en sus biologías a un recambio celular que sin lugar a dudas superará su actual condición humana 3D, para sus ingresos físicos al mundo hueco. Los ex-pleyadianos llevan adelante este operativo por órdenes estrictas del líder metaliano, quien procura tener asegurada una fuerte reserva de humanos para su imperio dentro de la Tierra hueca. ¿Quiere decir que la Tierra hueca no es el mundo perfecto como los humanos 3D pensaban? Tratándose de esta Tierra hueca, los seres humanos 3D deben saber que en este territorio, lo último que se quiere es que la civilización humana forme parte de sus mundos. Para ellos nuestra población es la granja humana, como bien ha definido el señor Salvador Freixedo, para ellos la raza humana es la materia prima la cual pueden renovar periódicamente, experimentar y abusar al considerarla sus recursos naturales de supervivencia. La superficie del holograma Tierra, ha sido ambientada para que cumpla la función de cámara de mantención, siendo el tiempo-espacio la tecnología artificial utilizada para construir una bóveda atmosférica dimensionalmente impermeable al contacto dimensional y vibratorio con otras dimensiones. ¿Cómo se comunica la Tierra hueca con las ciudades intraterrenas que dimensionalmente están ubicadas entre la dimensión del holograma Tierra 3D y la 3DS? La Tierra hueca, dada su topografía y relieve para producir la comunicación para con la parte externa del holograma Tierra o superficie de la Tierra debieron construir interface o rutas específicas a modo de túneles circulares que los aislara de la línea física del tiempo terrestre. Los túneles o pasajes mantienen una vía de comunicación directa entre el presente continuo y la 3D del holograma Tierra. En ellos existen dispositivos a manera de centros energéticos o vórtices que permiten la abertura de puertas dimensionales o portales. Para hacer más fácil nuestra comprensión, existen ciudades dentro de la Tierra hueca que extienden sus fronteras hacia la superficie del holograma en zonas geográficas donde el relieve terrestre o marítimo no presentan resistencia a las interfaces o túneles circulares. Las ciudades que están unidas al mundo de los humanos hacen su contacto físico dimensional en regiones geográficas estrictamente delimitadas como lo son por ejemplo, las Islas Friendship, la isla de Mallorca, áreas de Brasil, Salto en Uruguay, determinados lugares de Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos, Europa, África, Asia etc. Muchos de estos sitios geográficos son celosamente cuidados y protegidos por las élites y su milicia quienes camuflan las entradas principales montando sobre los puntos de contacto sus bases y áreas marcadas como zonas restringidas. Sé cuánto puede llegar a despertar en curiosidad y en resistencia a la información subida en este post. No es mi intención convencer a nadie de su contenido. El describirlo en su magnitud me implicaría escribir un libro o hablarlo durante varias horas. En el texto anterior solo me he referido al ensamble existente entre el mundo holográmico de la 3D en que vivimos y el mundo holográmico de la 3DS o Tierra hueca en que habitan específicamente razas alienígenas. Es fundamental tener en la mente que en este mismo lugar existen los siguientes ensambles en distintas dimensiones como lo son: la Tierra original, la ciudad cibernética o Matrix, la 3DS o Tierra hueca, el holograma Tierra. La curiosidad y el interés fácilmente pueden llevar al ser humano hacia el lugar correcto o equivocado. Su única protección es vibrar con su conciencia lo más cercano a los planos sutiles de luz, allí no existe la ambición mucho menos la necesidad imperiosa de querer irse de este mundo sin que otros lo sepan a tiempo y cuenten con las mismas herramientas a su alcance. Dadas las noticias y comentarios que abundan en la red internet sobre posibles cambios del eje magnético de la Tierra y posibles glaciaciones que pondrían en peligro a la población del planeta, hago el siguiente comentario.
Las razas alienígenas, al no haber logrado invertir la planimetría holográfica planetaria a finales del 2012 y junto con ello la reducción poblacional, se han propuesto reducir el área habitable por los seres humanos. Es decir, intentarían disminuir la superficie habitable llevándola a una franja que en la cartografía continental aparece como más estrecha, acortando sus distancias físicas encerrándola entre nuevos meridianos tanto del norte como del sur. Para ello les es sumamente necesario llevar adelante el movimiento de los polos magnéticos, de la siguiente manera. En el norte se extendería el casquete polar hasta el paralelo 55, donde, dadas las condiciones climáticas, estaría el nuevo círculo polar ártico, ocupando territorios de Canadá, Estados Unidos, Alaska, Groenlandia. En Europa afectaría a Rusia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y parte de Inglaterra que quedarían dentro del nuevo círculo polar con temperaturas que oscilarían entre los 50 y 60 bajo cero. Estas áreas se harían inhabitables obligando a los habitantes de cada país tener que emigrar hacia una franja habitacional más templada que estaría a partir del paralelo 35 N hacia el Ecuador. En el hemisferio sur ocurriría prácticamente lo mismo, la zona habitable se desarrollaría a partir del paralelo 35 S hacia el Ecuador. En Argentina se obligaría a la población a emigrar hacia las provincias del norte o países vecinos próximos al Ecuador. El querer concentrar a la masa de población en una franja territorial restringida tiene sus explicaciones. Como primera medida necesitan aislar a la civilización humana dentro de un marco territorial limitado y controlado, provocarles fuertes cambios en sus hábitos y costumbres ante el cambio climatológico, ecológico, económico y habitacional. Les costaría adaptarse a otras culturas y costumbres, muchos no sobrevivirían no tan solo al cambio de clima, sino al estilo de vida y enfermedades nuevas que se gestarían ante el intercambio sanguíneo por el cambio continental. Pero este no sería el objetivo principal, porque lo que se quiere poner en marcha es la existencia de dos mundos paralelos dimensionalmente superpuestos entre sí. Para ello es fundamental contar con una de las aberturas dimensionales abierta constantemente, para que el libre tránsito sea fluido, siendo el polo norte el más indicado para ello. Se ha dejado el polo sur como abertura dimensional restringida, dada las actividades y visitas que se llevan a cabo en esa región, los ingresos o egresos son destinados para eventos protocolares, privados o de emergencia. Sin duda alguna, el polo norte debe ser despejado de todo contacto humano que no ha sido invitado a integrar la era espacial. ¿Cómo sería esto? Las razas alienígenas y expleyadianas se han incrementado y ya no les es posible habitar en la Tierra hueca, se han expandido hacia las regiones polares y las han acondicionado dimensionalmente para vivir geográfica y ambientalmente a espacio abierto. No pueden correr ningún riesgo de ser descubiertos y filmados por la raza humana 3D, todos sus operativos y montaje virtual llamado Planeta Tierra perdería su funcionalidad. Cuenta en esto una acción que va en contra de sus planes, por lo que no pueden apresurar la ejecución de sus proyectos, al encontrarse la línea atemporal del futuro inmediato actuando en contra de sus planes y la intencionalidad de los mismos que van en contra de la salvedad de la vida en este mundo. En este sentido la acción es dinámica de ambas partes. A causa del cambio de vida que quieren producir los gestores del holograma Tierra a nivel físico dimensional sin producir una destrucción cataclísmica, la tensión y el control satelital ha sido reforzado para que las pruebas no estén al alcance de la población humana. Han comprometido a sus organismos oficiales a no dar datos precisos y concretos de lo que acontece a escala mundial con la modificación y traslación del electromagnetismo terrestre. Sus informes hablan del hecho y de una supuesta glaciación para dentro de unos años, cuando este cambio está siendo ahora a paso moderado para no crear olas de confusión, caos y conmoción social. ¿Qué datos concretos están a la vista? La alteración de las estaciones del año en cada continente. Desorientación magnética en las rutas aéreas y marítimas. Presencia de nuevos chemtrails, cuyos componentes apuntan a provocar desequilibrios ecológicos, alteración en la conducta psicológica de los seres humanos y una constante presencia de nubes inusuales en la atmósfera planetaria. Incertidumbre en el plano económico, político y socioambiental. Los seres humanos tienen que saber que el dinero no está faltando. Está siendo retenido para producir crisis económicas a escala mundial. Detrás de este operativo se quiere poner en vigencia el nuevo plan económico, sanitario y social en el que se les quitará a la población humana el manejo de dinero efectivo en su poder. Cambios ecológicos que producen anomalías climatológicas, intencionalmente se busca que las poblaciones humanas dependan de la ayuda social de sus gobiernos. Seguir preservando el retraso generacional, no se observan cambios, avances y mejorías en los ambientes sociales.
Inestabilidad en la ciudadanía, claramente se la intenta manipular haciéndola pensar que se encuentra sin rumbo y sin dirección. ¿En qué afecta esta verdad oculta a la población humana 3D? Los seres humanos del holograma Tierra, al no disponer de las herramientas y medios para comprobar si esto es real, les resulta casi imposible creerlo. Mientras tanto, en la Antártica se encuentran viviendo un numeroso contingente de personas con todos los beneficios y servicios de la nueva era, que supera en modernización 500 años terrestres. Se les ha inculcado al colectivo humano 3D a tener que depender de un sistema que modula sus vidas y dirige sus pensamientos. Se los ha mentalizado a depender de terceros que les simplifican sus trabajos y búsquedas personales, orientándolos hacia un mismo común denominador socio-colectivo. Quizás ahora, muchos de vosotros empiecen a entender por qué existe tanto malestar con la reforma planetaria. ¿Debemos esperar una glaciación? La misma situación que se dio en el 2012, se intentará producir con este evento. La población humana no debe alertarse, sino más bien prevenirse porque este fenómeno está siendo evitado desde el futuro inmediato tal como lo hizo a finales del año pasado, 2012. La glaciación tal como se la puede llegar a predecir no va a acontecer. En estos momentos la situación ecológica y geológica está bajo la influencia de tecnología ambiental, la misma puede ser intervenida por los seres humanos luz. Hasta finales del 2014 la población humana pasará por mucho estrés al no disponer con satisfacción los datos de lo que podría llegar a acontecerles en sus vidas en el futuro. Estará en cada ser humano decidir la actitud que asumirá, los datos, las pruebas y la realidad que desea confirmar está frente a su simple observación. ¿Existe un pacto entre nazis y la OTAN? ¿Mantuvieron los nazis contactos en la Antártida con estos seres, y llevaron los nazis toda su tecnología secreta a la Antártida?